Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y en este nuevo vídeo de mi canal La Biblioteca de Miguel os traigo un libro muy interesante. Se llama El Papa Francisco, conversaciones con Jorge Bergoglio. Está hecho por dos periodistas, Sergio Rubín y Francesca Abroghetti. Impreso en marzo de 2013, primera edición en Barcelona, España. Este libro es un trabajo periodístico hecho por los dos periodistas que acabo de nombrar, en el cual se recoge el testimonio de vida del actual pontífice y nos da una figura personal, ¿no? Él nos narra su vida en las preguntas personales que le hacen. También habla un poco de la Argentina, ¿no? Porque esto se hizo cuando él aún era cardenal con funciones de arzobispo en Buenos Aires, en Argentina. Y también nos narra unas anécdotas de su vida muy interesantes. En algunos casos que él estuvo involucrado también en el rescate de unos curas jesuitas que habían sido secuestrados cuando la caída del gobierno de Isabel Perón. Él se movió dentro de lo que pudo para lograr ayudarlos y también para poder ayudar dentro de lo que podía a demás gente que solicitaban su ayuda. Eso nos lo narra este libro y también nos narra esa figura del Papa, ¿no? Que era una figura que le gustaba mucho salir a la calle. Incluso aquí dice que es muy importante para los sacerdotes católicos ir a buscar a la gente y no esperar que la gente venga, ¿no? Se le podía ver fácilmente dando sermones en la calle, en centros de obreros y también en centros donde venían emigrantes, casi siempre bolivianos que iban a la Argentina y de otros países vecinos. Y también era un sacerdote que le gustaba mucho ir en transporte público, el tren subterráneo y ir en el autobús para así poder estar más en contacto con la gente y ver, ¿no? las calles y todo eso. Y hay varias anécdotas en el libro que nos cuentan que es muy interesante. Una es cuando él todavía era un joven. Él tenía 13 años, nos dice aquí el libro, iba a comenzar la secundaria y el padre le agarra un día y le dice que, bueno, ya que va a comenzar la secundaria, el bachillerato, que, bueno, que también es conveniente que comience a trabajar, ¿no? Ya eres mayor, ya puedes trabajar. Y que en las vacaciones le iba a conseguir algo. Aquí nos dice que, bueno, Jorge lo miró un poco con resentimiento, ¿no? No le gustó mucho el empezar a trabajar, pero lo aceptó, lo aceptó de todas maneras. Aunque dice que no pasaban necesidades ni nada, no tenían lujos, pero que estaban bien. Pero que de todas maneras lo consintió. Y al poco tiempo, dice aquí, estaba trabajando en una fábrica de medias que atendía el estudio contable donde se desempeñaba su padre, porque su padre era contador. Durante los 2 primeros años realizó tareas de limpieza. En el tercero le dieron trabajos administrativos y a partir del 4.º año su rumbo laboral y el tiempo dedicado cambiaron. Como concurría a un colegio industrial especializado en química de alimentación, consiguió entrar en un laboratorio, donde trabajaba entre las 7 y las 13. Apenas le quedaba una hora para almorzar antes de ir a clase hasta las 20, es decir, hasta las 8. Ahí nos cuenta también, conoció a una profesora suya, que es de paraguaya,
se llamaba Esther Balestrino de Cariaga, que después nos dice aquí en el libro, lamentablemente terminó asesinada, fue secuestrada y luego asesinada. Pero aquí nos dice que de esa mujer aprendió mucho, ¿no? Igual que del primer trabajo se aprende mucho, y sobre todo cuando uno empieza a trabajar a la edad de esta, ¿no? Porque se aprende también a ser responsable y a ser puntual y de que, bueno, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Que estás haciendo un trabajo, tienes que quedar bien con tu jefe y con los tuyos, que te buscaron ese trabajo. Y eso nos dice aquí en su testimonio Jorge Bergoglio, que fue muy importante para él, y no solo es muy importante para él, sino también es muy importante para todas las personas que comiencen, ¿no?, a trabajar a esa edad. Otra de las anécdotas que nos cuenta el libro, que es, creo, una de las más trascendentes, ¿no?, es que Jorge Bergoglio es primera generación de italianos nacido en la Argentina, ¿no? Y como su familia tenía hermanos en la Argentina, decidieron reunirse con ellos para tener la familia siempre junta. Y hubo una anécdota, que es que en el buque en que originalmente iba a venir su abuela, la abuela de Bergoglio, que es la abuela Rosa Bergoglio, habían vendido todo lo que tenían, todas las posesiones que tenían en Italia, y originalmente se iban a ir en el buque Princesa Mafalda, ¿no? Ya tenían pasajes para este buque, pero las transacciones de la venta de las posesiones que la familia Bergoglio tenían en Italia se demoraron más de lo previsto, y al final acabaron perdiendo el buque. Pero al final eso les resultó bien, porque el buque Mafalda, como bien se sabe, terminó hundiéndose al norte de Brasil. Se le perforó el casco por una severa avería y terminó hundido. Y al final abordaron otro que aquí en el libro dicen que es el Giulio Cesare. Y el Papa Francisco era el cardenal Jorge Bergoglio era un sacerdote que no aspiraba o no tenía la idea, ¿no?, de llegar a ser papa. A él, como nos lo dice aquí, casi le llegó todo por sorpresa, de improviso. Incluso el nombramiento de obispo auxiliario y obispo coadjunto de Buenos Aires, y él le llegó, aquí nos dice también, de sorpresa, porque él estaba residiendo era sacerdote jesuita en Córdoba, en España, porque los sacerdotes, aunque él se enlistó en los jesuitas de la Argentina, pues eso los mueven de un sitio para otro. Y él, estando en Córdoba, recibió, aquí dice, la noticia de improviso, porque el monseñor Ubaldo Calabresi, dice nuestro libro, me llama para consultarme acerca de algunos sacerdotes que seguramente eran candidatos a obispo. Un día me llamó y me dijo que esta vez la consulta debía ser personal. Como la compañía aérea efectuaba el vuelo Buenos Aires-Córdoba-Mendoza y viceversa, me pidió que nos reuniéramos en el aeropuerto, mientras el avión iba y volvía de Mendoza. Fue así. Conversamos allí. Era 13 de mayo de 1992, recuerda Bergoglio. Me hizo una serie de consultas de temas serios, y cuando el avión, ya vuelto de Mendoza,
estaba próximo a despegar de regreso a Buenos Aires y avisan a los pasajeros deben presentarse, me informa: una última cosa, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y la designación se hace pública el 20. Así, nada más, sin más. Así fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires nuestro cardenal Jorge Bergoglio. Y también cuando fue nombrado obispo coadjunto ocurrió de la misma manera. Incluso él había pedido no ser nombrado obispo coadjunto, pero al final Cuarrancio, que era el obispo en aquella época de Buenos Aires, pidió a Roma un coadjunto. Y aunque Bergoglio no veía con mucho interés el de ser obispo coadjunto, como era el candidato más, por así decirlo, el más indicado, para eso terminó siéndolo. Incluso aquí nos dice que fue en un café que le invitó a comer, y él, cuando ya estaban para despedirse y agradecerle que le invitara a comer, vio que traían una botella de champán y una torta, aquí nos dice. Y él, pensando que era su cumpleaños, le felicitó. Pero luego él le dijo lo siguiente: no es mi cumpleaños, me respondió con una amplia sonrisa. Lo que pasa es que usted es el nuevo obispo coadjunto de Buenos Aires. Sí, señor, así de improviso resultó obispo el Bergoglio. Y también le llenó mucho la sorpresa cuando escuchó su nombre en la Capilla Sixtina, nos dice aquí en el libro, pero de esto no dice mucho, ya que, como bien se sabe, los cardenales tienen un voto de silencio, ¿no? Y no pueden hablar de nada de lo que pasa en el cónclave, digan lo que digan los periodistas, ¿no? Es un juramento que ellos hacen. Y bueno, aquí se nos presenta el Papa Francisco, ¿no? Es un libro que vale la pena leer porque nos cuenta cómo el Papa Francisco pasó cómo vivió su vida, y se puede aprender mucho, ¿no? de la vida de este gran hombre, que es actual jefe del Estado Vaticano y el jefe, ¿no? La figura que todos los católicos romanos vemos y tenemos por líder. Bueno, aquí les dejo el Papa Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio. Es un trabajo periodístico de primera mano por los periodistas Sergio Rubín y Francesca Abroghetti. Originalmente esto fue impreso en 2010, la original, pero esta es una más reciente, del 2013. Es muy bueno, la verdad. Pueden encontrarlo, pueden buscarlo en Google también, pero si lo pueden conseguir en físico, increíble. Bueno, aquí les dejo el Papa Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio, y yo me despido. Muchas gracias, que aquí os esperaré con otro vídeo de mi canal, La Biblioteca de Miguel. Muchas gracias.